Viéramos realmente, hermanos, Dios prometió, Él dijo que iba a escribir sus palabras. ¿Dónde las iba a escribir? Antes las escribió, hermanos, en una tabla de piedra, pero dijo, las voy a escribir en sus mentes y en sus corazones. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, Deuteronomio 6:7 nos dice cómo nosotros podemos volvernos con la mente para que no le demos cabida a los pensamientos, a chismes, a murmuraciones, a cosas que escuchamos, a cosas, hermanos, que necesitamos tener la mente de Cristo. Si Él se hubiera puesto a pensar, ay, yo sé estos milagros, yo a salvarlos vengo, y miren cómo me están pagando, mira, Padre, cómo me están pagando. Yo dando mi vida por ellos y estos les di de hartar, así de la Biblia. Yo no estoy diciendo algo mal, porque así dijo, ustedes me siguen porque les doy de hartar, dijo. Se dieron una buena forrada 2 veces, más de 25,000 personas. Y ahora pues, el Padre me quiere crucificar. No, hermano, el pensamiento que tuvo, el amor, hermanos, y como dice acá Hebreos, menospreció lo propio. O sea, menospreció la vergüenza. Usted sabe que a él lo dejaron desnudo. A él le quitaron toda la ropa. Por respeto a las mujeres que le ponen ahí un pañito de trapo a una figura que sacan ahí de que dicen que es Cristo, hermano, no saben que no hay, como dice un canto ahí, no hay pintor ni nadie que pueda, hermanos, tenga la inspiración para poder reflejar en un papel, en una pintura, la belleza y la hermosura del hombre perfecto. Amén, hermano. Porque dice, en Cantares dice que él es señalado entre 10,000, él se distingue entre 10,000 hombres. Es hermoso, dice Cantares. Así es mi amado entre los mil. Bendito el nombre de Jesús. Entonces nosotros necesitamos, Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás. Usted sabe que, por ejemplo, mire, estaba viendo la otra vez, perdí la cosa la estaba viendo en internet. Dice que para poder aprender al 100% algo, un 5% se aprende escuchando. Un 10% parece que se aprende escuchando y viendo o mirando. Otro porcentaje se adquiere, hermanos, cuando usted pues, ve, escucha y aplica lo que está haciendo. Pero dice que se aprende, donde más se aprende es cuando usted recibe la información y lo que hace es enseñar. Cuando usted enseña, aprende más. Por eso es que hay gente que se queda solo porque no pasan de sopes a gavilán, porque son envidiosos y, hermanos, si no quieren dar lo que ya tienen, entonces cuando usted da más, recibe más, aprende más. Es increíble, pero se aprende más enseñando a otros. Fíjese. Entonces cuando usted recibe algo y lo enseña, a usted lo aprende más, llega a tener una capacidad de dominar aquello, hermanos, de una manera tremenda. Entonces el Señor les dice a ellos, les da claves para que puedan, hermanos, ellos tener la mente de Cristo. ¿Por qué dice usted? Porque es que a mí no se me queda, porque usted no lee, no lo repite y no lo enseña. Cuando usted habla a alguien, eso se le queda grabado en la mente a uno, ¿no es cierto? Entonces Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos y qué es lo que usted habla en su casa? Habla de los hermanos, habla del pastor, habla de los diáconos, pelando a todos y hablando de esto, que este año no estoy de acuerdo con lo que dice, que ha visto lo que estaba haciendo y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué les enseña a sus hijos? ¿Qué es lo que les repite? Gloria a Dios, aleluya. No te dejes, mi hijo. Y si te dice algo, te lo dices a mí, o a hablar con él, no, es como un lugar.
Eso le estás enseñando a tu hijo. Cuando yo tenía tu edad, ay, Dios tenía una aquí, tenía otra allá. Eso le enseñas a tu hijo. A tu hijo. ¿Qué les tenían que ellos repetir y enseñarle a los hijos? La ley de Dios, los mandamientos, los preceptos de Dios. ¿Para qué? Para que esos hombres, para que esas mujeres, porque ya se los había dicho, cuando ustedes pongan por obra todos estos mandamientos, leyes y preceptos que yo les doy, la gente de afuera, los extranjeros, van a decir: qué gente más sabia, qué gente más inteligente. Si el cristiano debe ser el más inteligente. Amén, hermano, el más sabio, porque tenemos un receptor que el mundo no lo tiene, la gente no lo tiene. Por eso allá en Romanos dice: ¿dónde está el sabio? Dice el Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el disputador de este siglo? Si Dios ha enloquecido la sabiduría de los que se dicen ser sabios. Porque como no quisieron conocer en la sabiduría de Dios, agradó a Dios revelarse a través de la locura de la predicación, porque para ellos es locura, pero para nosotros es salvación. Poder de Dios para salvación. Amén, hermano. Entonces ahora resulta que nosotros, en vez de repetirle a nuestros hijos las cosas del Señor, enseñarle a nuestros hijos a adorar al Señor, a ser fieles al Señor, a que ellos puedan tener ese receptor que es la mente de Cristo, nosotros les transmitimos otras cosas, porque lo que ven en nosotros es solo quejando, que solo hablando de los demás, que solo juzgando a los otros, que solo viendo los defectos de otros. Entonces no tenemos el receptor, disculpen, pero no tenemos la mente de Cristo. Y así hay muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las vas a repetir. Cuando usted le repita algo, se le va a quedar. Se le queda. Usted le repite: no estés hablando de nadie. Usted está repitiendo aquello. Usted sabe que cuando viene algo, usted no tiene que estar hablando de nadie. Amén, hermano. Entonces, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener ese receptor que es la mente de Cristo? Uno, ¿cómo decía el pasaje? Repitiendo. Repetition. Repetir. Por eso Pablo decía: yo no me canso de repetirles las mismas cosas, aunque para vosotros sea molesto. Y hay gente que dice: otra vez, cuando sí, no importa, te las voy a repetir cuantas veces sea necesario hasta que yo vea que ya se le quedó. ¿Cómo sé que ya se le quedó? Porque los aprendió por obra, no que lo memorizó el texto. No nos sirve de nada memorizar el texto si no lo llevamos a la práctica. Es buen ejercicio que estamos haciendo, pero también necesitamos aplicarlo para que sea funcional. Porque si no funciona, solo se nos va a quedar con información. Entonces, número uno, necesitamos repetir. Y número dos, según el pasaje que leímos de Deuteronomio, hablar la palabra. Habla la palabra, deja de estar hablando del hermano, deja de estar hablando de cosas que no edifican. ¿Y cuándo me lo presentas? Pues para todos, ¿verdad? Ese era mío. Esa era mía y me la quitaron. Ahora me consigo otra. Hablar la palabra. No vas a llegar a tener la mente de Cristo. Y vas a ser, discúlpeme, pero muchos van a fracasar, van a ser fracasados en su vida espiritual porque no
repiten, no hablan la palabra, no tienen la mente de Cristo. Van a llegar, si ahorita que están jóvenes, no practican, no repiten, no hablan la palabra, sino que hablan de otras cosas, pero cuando lleguen a la edad que uno quiere, hermanos, van a ser unos fracasados en su vida espiritual. ¿De verdad? Lo van a hacer, pero Dios no quiere eso. Amén, hermano. Dios no quiere vernos a nosotros fracasados. Él quiere que nosotros, que usted y yo vayamos de victoria. Victoria como la luz de la aurora. Y para ser como la luz de la aurora, necesitamos tener el receptor que es la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Colosenses 3:16, si yo tengo que repetir, ¿qué es lo que voy a repetir? La palabra. Voy a repetir la palabra. Yo no sé si cuando usted llega y con su familia se pone y bueno, ¿y qué quería decir el hermano con tal cosa? ¿Qué quería decir el hermano? Lo que, ¿de qué es lo que repite? Bendito sea el nombre de Jesús. Me estaba contando mi hermano y mi hermano, qué hermoso, mi hermano Luis no vino hoy, ¿verdad? Creo que está ocupado. Lo que decía, hermano, estoy echando ganas y ahora estamos ya les puse ahí en la casa, y qué bueno, ya les puse en la casa ahí, y antes, no sé si de comer o no sé cómo, antes de dormir, no sé qué, tienen que aprenderse un texto, y bueno, tienen que decirlo y se tiene que parar y decirlo, y así bien, claro. Pero gracias a Dios, mi hermana. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Téngale paciencia. Hay que tener paciencia. Nos pesa. Ya estamos, pues, por eso necesitamos tener la mente de Cristo. Cristo, hermano, cuando lo maldecían, ¿qué hacían? Bendecían. Armados del mismo pensamiento. Cuando te maltratan, ¿qué haces? Nos pesa todavía, pero si estuviéramos llenos de la palabra, de los pensamientos del Señor, reaccionáramos diferente, pero nos cuesta, pero que eso pero no se sienta mal tampoco, pero si tenemos que, hermanos, hacer esto, porque si no tenemos esto vamos a tener problemas. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more. ¿Cómo? En escasez. Que la palabra de Dios sea escasa en nosotros. Mire que la palabra que abunde, la palabra de Cristo more, habite en vosotros con abundancia. Pero ¿cómo va a abundar la palabra de Dios en nosotros? ¿Cómo va a morar, a habitar la palabra de Dios en abundancia? ¿Cómo hago? Para que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida. Leyéndola, escuchándola, repitiéndola. Hemos dicho, hermanos, si hoy tiene usted, hoy ya si le cae mal, si le da, cuando usted se pone a leer, solo empieza en el principio. Ni dice que no dio los cielos y la tierra, ni siquiera lee el primer capítulo de solo en el principio. Hay quienes son ay, hermano, con una mentalidad tan tremenda que dice, cuando yo no tengo sueño, agarro la Biblia para dormir. Como un analgésico la tienen, hermano. Entonces, para que la palabra habite en nosotros, abundante con abundancia, que estén, hermanos, y cualquier cosa. Por eso cuando les toca a veces platicar, que se les pone enfrente un testigo contra Jehová, un mormón, un católico, un hermano, eso solo Jesús se les pone enfrente, los dejan callar, no saben qué responder.
porque la palabra de Dios no habita en abundancia en ustedes. En lo que hermanos se ponen a pelear, defendiendo a Cristo como el apóstol Pedro, sacan la espada y se le caen. Pero si la palabra abunda en nosotros, entonces, hermanos, dice, mire, ¿sabe por qué a veces no tenemos la capacidad ni siquiera de enseñarnos a nosotros mismos? Porque la palabra no abunda en nosotros. La palabra de Cristo pone que dice en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo se da cuenta que la palabra no habita en muchos? Se ha venido hablando, la gente no canta de mala gana. No aplaudan, hermano, como que pasaran todo el día torteando, no sé si tienen tortillería y de pronto ya no aguantan porque, claro, las que tortean todo el día, vienen todavía aquí. Pero le aseguro que esa gente, hermanos, pasan todo el día torteando y vienen aquí, hermanos, y como tienen la palabra habita en ellos y hermanos tienen gozo en su corazón, aplauden, hermano. Y usted dice, esos guachilas, ¿cómo cantan? Sí, porque ellos tienen gozo. Ahí está, sí es poder de Dios, sí es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Qué triste. Pero mire, si la palabra de Dios abundara en nosotros, tendríamos la capacidad de exhortarnos unos a otros, pero en sabiduría, no hermanos haciendo pedazos al hermano. Porque a veces lo hacemos humanamente, porque queremos cambiar al otro humanamente, porque no tenemos los pensamientos de Dios en nosotros. La palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros. Cuando la palabra abunda en nosotros, usted agarra a alguien y hermanos, y lo agarra con la palabra, con palabra de sabiduría. Por eso dice, hermano, uno de los dones que necesitamos, que son dones del Espíritu Santo que habla Pablo en Romanos, es el don de palabra de sabiduría, porque es palabra de ciencia. Pero para que esa palabra de sabiduría, hermanos, esté en nosotros, para tener la capacidad de exhortarnos, así dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, ni de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que la sabiduría que viene de arriba, que dice Santiago, que es la que sobrepuja a las demás sabidurías. Entonces vamos a tener esa capacidad, porque imagínense la palabra de Dios, dice Hebreos que es que 4:12, es que viva y eficaz. Entonces tú tienes la palabra aquí y hablas la palabra que es eficaz no va a ser tu palabra, es la palabra de Dios. Amén, hermano. Y cuando hablas esa palabra tiene que hacer estragos en la vida de alguien, tiene que hacer algo, porque nunca regresa vacío. Entonces cuando nosotros la palabra de Cristo abunda, ¿cómo va a abundar? Repitiendo, hablando la palabra, y cuando esa palabra va a estar en nosotros en abundancia, entonces yo voy a tener la capacidad de enseñarle a otro, de exhortar a otro con toda sabiduría. ¿Y qué más sigue diciendo? Y voy a tener la capacidad de poder cantar con gracia en mi corazón al Señor con salmos e himnos espirituales. Voy a tener la capacidad de discernir si lo que estoy cantando le agrada a Dios o es solo que a mí me agrada, que a mí me gusta. Porque hemos tenido el problema con muchos de que ese canto no me gusta a mí. Hemos dicho, si no es para ti, para el Señor, ¿o no? Aquí no venimos a cantarle a nadie, a San Luis.
cante, no cante, usted goce, usted deleite, usted está ahí abajo y usted tiene la palabra abundante aquí en su mente, usted le va a cantar con gracia, se lo va a dar, porque usted no tiene cómo pagarle. Le va a cantar y va a abrir la boca, aunque se le miren a hermanos toda la placa que tiene, no te digan las cosas de la placa, y se le miren hermanos todas las talgalibas, así, hermano, no importa. Se va a cantar con salmos, con himnos espirituales al que le dio vida, al que le está ofreciendo la eternidad. Amén. Entonces vamos a hacerlo, pero el problema es que no hay esa palabra en nosotros, no abunda, no tenemos ese receptor. Escuchamos la palabra, pero nos pasa lo de Santiago, que somos como los que nos vemos en un espejo, pero dice que nos consideramos a nosotros mismos. O sea, que aunque se mire algo por ahí, y usted dice, ahí se va. Y después se le olvida cómo es. Pero entonces, hermano, tiene que abundar en nosotros.